Veamos qué sale mientras estoy hablando random y al azar, como cuando hablo conmigo misma. Es que no tenés que cambiar quién sos, no tenés que cambiar tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Cuenta verdaderamente cómo te sentís y lo que emanás desde lo que decís. El corazón habla, el corazón siempre tiene algo que te está pidiendo que se exprese a través de ti. Un mensaje, un arte, una canción, algo que se tiene que expresar a través de ti está en tu corazón. Quizá ese es el trabajo más grande que vinimos a hacer, permitirnos expresarnos como lo que somos hoy. Los periodos de introspección son sanos, pero hay momentos en los que es necesario sentarse, respirar, cerrar los ojos y preguntarte qué es lo que quiero compartir hoy, qué enciende mi corazón hoy, de qué otra manera puedo darme amor. Algo que yo noto mucho, y te lo comparto porque quizá resonás o no, es que hay verdaderamente tanta información en el mundo y me doy cuenta que toda la información que está en el mundo la puedes utilizar para que simplemente te ayude a que reconozcas más cuál es tu verdad, no tomando lo que se dice allí afuera como si fuese la absoluta y única verdad, poniendo todo lo que escuchamos y a todo el mundo en un pedestal. Porque al final esto es lo que nos va a producir mucha confusión. Y quizá te pases toda tu vida preguntándote cosas como quién soy, qué quiero hacer con mi vida, y permitiendo que esos miedos y esas dudas controlen tu día, controlen verdaderamente tu realidad y no cambie absolutamente nada y permanezca solo el deseo de cambiar algo afuera y que eso sea todo lo que uno pueda aspirar, ¿no? Como el deseo de que cambien las cosas, pero nada en verdad cambia y es porque aún siento que seguimos como, en vez de utilizar toda la información que hay afuera a nuestro favor para reflexionar, para hacer introspección a un nivel sano, no obsesionarse tampoco, porque yo estuve en ese extremo obsesivo de la introspección y tampoco te beneficia al final, no te beneficia al fin y al cabo porque nunca llegas a integrarla verdaderamente. Entonces lo que propongo en este video de hoy es escuchar, es recibir esa información, incluso como la información que estás escuchando en este video, de una manera muy neutral, como decir, ¿qué me puede ayudar verdaderamente de la información que se está dando en este video? Porque si te sentiste atraído a escuchar la información que hay acá, bueno, algo de todo esto es para ti, algo de todo esto, de lo que está acá como información y como valor, puede beneficiarte de alguna manera, pero no porque tenés que seguir exactamente las palabras que escuchaste, sino porque todo es una invitación a que vayas hacia adentro desde una apertura y la curiosidad de decir qué me resuena de esto y por qué me resuena. Y quizá yo también pienso así y es algo que me hace sentir bien, es algo que me beneficia. Yo a veces, la verdad es que a veces no termino de entender, voy a ser sincera, a veces no termino de entender el mundo, como esta dimensión, el cuerpo, la experiencia en el cuerpo humano, la experiencia como humanos, a mí no me hace mucho sentido, como que siento que es demasiado complejo, como que todo es mucho más simple, pero la mente humana lo hace todo muy complejo y no entiendo el juego, como que de verdad, les juro, no entiendo el juego.
O sea, estamos acá y la realidad para cada uno es distinto. Entonces, te das cuenta, nada realmente es real. Es como vos pensás esto. Preguntarle a una persona, eso te va a confirmar lo que te estoy diciendo. Preguntarle a una persona si se acuerda de algún recuerdo que tengan en común. O sea, buscate una persona con la que compartís un recuerdo, una memoria, algo que vivieron juntos y hablate de esa memoria, de ese recuerdo con esa persona. Tienen que haberlo compartido juntos, si no, no te va a tener sentido esto. Y te vas a dar cuenta que cada uno de ustedes se va a acordar de una parte diferente de la memoria. Quizá la otra persona se acuerda de cosas que vos ni viste suceder o no escuchaste y vas a estar como, no, eso no pasó, no, eso no pasó. En realidad pasó en la realidad de la otra persona y no pasó en tu realidad. Son cosas que yo noto constantemente con todo. Y no sé por qué, no sé decirles bien por qué, pero me entristece. Es como que me entristece porque una parte mía le cuesta creer en la vida. Una parte mía sigue teniendo mucha dificultad con creer en la vida. Y realmente espero que esto no sea algo que puede desmotivarte. Porque sigo acá, sigo en la mía. De cierta manera también me ayuda esto a darme cuenta de decir, bueno, la realidad es una ilusión, entonces hace que nada me importe. Es lindo que lleguemos a este punto de que nada te importe, porque cuando yo estaba haciendo canalizaciones, la verdad es que hoy en día para hacer canalizaciones, porque tampoco, como que me había vuelto un poco dependiente de las canalizaciones, hoy en día estoy asegurándome de que integro bien todo lo que me dicen en las canalizaciones en vez de seguir haciendo canalizaciones. Y me decían mucho, mucho, me decían, Celeste, o sea, tiene que dejar de importar. Y yo, ok, y en el momento que estaba canalizando, todo era pacífico, me sentía súper segura de lo que quiero alcanzar, por ejemplo, o me sentía como con mucha paz, como que todo está yendo bien, todo está yendo perfecto. Me sentía mientras canalizaba y después de que salía de la canalización, perduraba un par de horas capaz ese estado y después se me iba. Y capaz ni me acordaba ya cómo era ese estado, o sea, no podía volver a entrar al estado sin estar canalizando. Y canalizar al mismo tiempo me agota las energías, entonces tampoco puedo estar todo el tiempo canalizando. Entonces era esta cuestión, ¿no? De que yo canalizaba y me daban mucho la misma info, diferentes maneras, pero el concepto era siempre que te deje de importar, que te deje de importar, que te deje de importar. Y ahí nació un video, el arte de qué me importa, creo que lo llamé, el arte de qué me importa. Y ese era también un poco lo que yo de niña, cuando yo era chiquita, algo que hoy en día se recuerda a muchos adultos, es que yo era la que estaba siempre con el hombro así, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Decía, ¿qué me importa? Y hacía con el hombro así, porque esa era mi respuesta ante muchas cosas de la vida, cuando era muy, muy chica, o sea, yo no me acuerdo de esto. Y es muy loco, porque cuando vos, antes de los 3 años, preguntá cómo eras cuando, si tenés a alguien a quien preguntarle, o mirate fotos y tratá de entender cómo eras cuando tenías entre 2 y 1 año, porque hay algo ahí clave de tu esencia, algo clave inclusive de lo que viniste a traer a este mundo, porque también es admitirse que algo viniste a traer al mundo, por más que te asuste, por más que digas, ay, no, yo no tengo nada para dar, no, algo viniste a dar, ¿entendés? Estás acá, es por algo, mi amor, lo siento si es difícil de aceptarlo, y esto también me lo digo a mí misma. Tengo momentos en los que, estoy eufórica y la vida es genial y quiero hacer de todo, y después me cuenta, ay, no soy así, esto es algo que aprendí que hay que hacer, la verdad, no me importa, I'm sorry. Yo sé que hay personas que son súper entusiastas y son súper aventureras y tienen millones de pasiones y muchos intereses, pero yo no soy así. Y por mucho tiempo pensé que había algo mal en mí por no ser así, pero hoy en día lo estoy aceptando porque sabes que me hace bien aceptarme como soy, sin querer cambiarme. Me beneficia y, hola, esto es una invitación a vos, a que te aceptes tal y como sos, que no quieras cambiarte, que no es porque lo ves en tal persona y entonces hay que aplicarlo y entonces hay que serlo. No, podés ser la persona que quieras ser siempre y cuando se sienta real contigo, no con lo que aprendiste que tenés que hacer.
o ser. Bueno, estaba volviendo, rebobinando a esto de qué me importa. Esto era lo que me decían muchos mis guías, que te deje de importar, que te deje de importar. Eh, y yo estaba como en el momento de la canalización, como te dije, me deja de importar, genial. Pero después no me podía dejar de importar. Era, ¿cómo hago para que me deje de importar? Me importa. Algo que, por ejemplo, quiero en este momento es poder volver a ver a mi perra que dejé en Argentina. Tenerla conmigo, hacia donde yo esté, que ella esté conmigo, que no sea tan complicado como aparentemente se manifiesta. Y era como, ¿cómo hago para que esto me deje de importar? O sea, la extraño, pienso en ella y lloro, veo fotos de ella y lloro. ¿Cómo hago para que me deje de importar? ¿Cómo hago para que me deje de importar la culpa de que en cierta manera siento que la abandoné, aunque sí está bien cuidada y amada? ¿Cómo hago para que me deje de importar? ¿No? Esta cuestión de poder entender algo intelectualmente, pero no emocionalmente. Como, ok, sí, que me deje de importar, porque si yo le sigo dando tanta importancia, si sigo tan apegada, sé que retraso más lo que quiero que llegue. Pero en el corazón, en mis emociones, no lo puedo integrar, no puedo que no me importe. Yo estaba así. No, es como, ok, entiendo que me tiene que dejar de importar, pero ¿cómo hago realmente a que me deje de importar? O lo mismo puede pasar con las injusticias, por ejemplo. ¿Cómo hago para que me dejen de importar las injusticias del mundo? ¿Cómo hago para que no me importe la evolución de la humanidad? Porque un chamán me dijo esto una vez, que la evolución de la humanidad no sea algo que te quita el sueño, que no te importe la evolución de la humanidad, como que tener esperanzas o no. A mí, una de mis justificaciones para las cuales no quería salir de la depresión era porque no tengo esperanzas con la humanidad, o sea, no le veo sentido a este tipo de evolución, y ese para mí era como mi justificación a quedarme echada en la cama sin hacer nada con mi vida. Y ese chabón me dice como que no te tiene que importar la evolución de la humanidad. No tiene que ser algo de lo cual tener esperanzas o no tiene que ser tu motivo para seguir adelante o no. La humanidad dejala a un lado, me dice. Y claro, acá empieza todo a tener sentido, ¿no? Me corrí de mis canalizaciones, me corrí de lo que consideraba que tenía que seguir aplicando en mi vida, y me empecé a escuchar más y empecé a entrar más en mí, empecé a aceptar más lo que sentía. Mientras tanto, seguía leyendo mis canalizaciones, sigo haciendo videos, sigo compartiéndote a ti desde este medio lo que me nace compartirte, cómo me nace compartirlo, y al mismo tiempo mucha meditación, y todo empezó a tener sentido ahora. Que me deje de importar no significa que me hago a un lado de lo que estoy queriendo, como por ejemplo las injusticias del mundo, ¿no? Algo que yo veo que a la gente le cuesta mucho hacerse indiferente, y yo creo que acá yo soy muy indiferente con lo que pasa en el mundo. Lo siento si hay gente que le choca esto, pero yo soy muy indiferente. Hay una injusticia que la está viviendo alguien más ajeno a mí, que no tiene nada que ver conmigo. I'm sorry, si me necesitas y puedo, voy a estar ahí, pero no me voy a hacer problemas por algo que a mí, en mi realidad, no existe. Ahí yo soy indiferente, y hoy en día me doy cuenta, siempre fui indiferente, pero la gente lo confunde con ser una persona fría. No sos una persona fría porque sos indiferente. Puedes ser indiferente porque de esa manera también te estás cuidando, mi amor. Puedes ser indiferente y mantenerte al margen de las cosas que no tienen que estar o no tienen por qué estar en tu realidad. Que a vos no te hace diferencia que estén en tu realidad. Como el drama que está viviendo una amiga tuya, por ejemplo. Hacete indiferente a eso para uno poder estar para la persona verdaderamente, sin hacerte sus problemas tuyos. Hacete indiferente en el sentido de que te deja de importar porque sabes que no es el fin del mundo. Te deja de importar porque sabes que la persona no se va a
morir mal de amores. Hacerte indiferente, porque esa injusticia no te está afectando en tu vida. Hacerte indiferente, porque yo sé que por más que no esté físicamente con mi perra, puedo ir a verla con mi mente y literalmente es como si estuviese con ella. Entonces me deja de importar porque la realidad es lo que yo quiera que sea. Y puedo vivirla acá y puedo sentirla. En algún momento todo va a hacer clic y todo se va a alinear de por sí solo, sin esfuerzo, sin fuerza. Otra cosa, cuando yo terminé la escuela, que yo ya sabía que no iba a estudiar en la universidad, yo sabía que no iba a tener un trabajo convencional, pero ¿qué pasa? Estuve perdiendo años de mi vida tratando de que la gente me crea que iba a poder vivirlo, en vez de yo tratar de vivirlo. Estaba queriéndome convencer de que alguien me va a mostrar el camino para no sumergirme dentro del sistema y ser otra enajenada zombie más que trabaja en el sistema. Como que ya sabía que no era para mí. Pero necesitaba que alguien me muestre que era posible. Honestamente, era mi búsqueda, hoy en día me doy cuenta, era darme cuenta que alguien me puede mostrar que es posible. Pero yo no tenía idea de quién era, no me conocía qué es lo que quería, no me admitía qué es lo que quería. Entonces había muchos problemas para que todo lo que yo buscaba no tenía nada que ver con lo que quería en verdad. Hice, por Dios, tengo 25 años y hice una cantidad de cosas en mi vida que me es imposible enumerarlas porque son verdaderamente tantas y porque todo el tiempo cambiaba. Cada 6 meses o un año algo nuevo. Porque eso que hacía no me llenaba, no me daba lo que realmente quería. ¿Qué es lo que yo quería? Era vivir una vida desde la indiferencia. Porque otra cuestión es que hoy en día me entero que están estos términos, ¿no? Del empático y del narcisista. Bueno, esto del narcisista yo creo que es mucho más serio que decir que sos un empático o... me estoy dando cuenta que hay narcisismos violentos y, y yo hoy en día me quiero también hacer a un lado de que me haya yo misma etiquetado como empática. Y sí, soy una persona muy sensible, lo noto claramente a nivel por ahí de darme cuenta con los demás, que no se dan cuenta de lo que yo me doy cuenta, o no lo sienten en la profundidad que lo siento yo, o yo estoy escuchando ruidos que los demás ni se dan cuenta que están. Y no, también eso podría decirme a mí, bueno, pero estoy errada, ¿cuál es correcto? ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cómo ellos lo sienten? Porque a mí me pasaba eso. Entonces, hacerme indiferente, tengo esta sensibilidad, ok, pero ¿qué puedo hacer a partir de esto? Porque no es me hago indiferente, me deja de importar, me tiro a dormir y el mundo se va a cagar. Porque en cierta manera yo pensaba que era así que me deje de importar. Decir, todo se va a la mierda, no hago nada, entonces sí, no me importa. Porque eso es lo que estamos acostumbrados, a que todo tiene que pesarte, todo tiene que ser un drama, todo tiene que ser una lucha, ¿no? Nada tiene que ser una lucha. Podés ser más indiferente, pero no volverte un robot por serlo. Porque no es estar disociándote de tus emociones y de tus pensamientos. Como muchas personas que están en modalidad robótica, porque no sienten, o sea, están todo el tiempo acá viviendo, pensando, racionalizando, analizando. Pero tampoco está mal, o sea, ¿quién soy yo para decir que está bien o mal? Es la vida de esas personas. Yo no puedo evitar sentir, por más que quiera evitar sentir, yo no puedo. Tengo una conexión con mi cuerpo y con las energías que tengo solamente que aceptarlas. Si no las tuviera, honestamente, no sé si buscaría, sabiendo lo que es vivirlas, no sé si buscaría sentir tanto como siento. Pero no lo puedo evitar. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Hacerse más indiferente, que te deje de importar. No se trata de volverte una persona fría que no siente, que nada le llega, nada le penetra. No, porque seguís siendo un ser humano. Es vivir la experiencia que estás viviendo desde la indiferencia, para que realmente puedas vivirla, para que no te mimetices con la experiencia, para que puedas ponerte en esa modalidad de observador y observadora que te va a realmente ayudar a discernir las situaciones. Y también darte cuenta en cuáles situaciones querés estar y en cuáles no querés estar. Y poder ver cosas del mundo que decís, ok, entonces
O sea, de verdad, la realidad para cada quien es diferente. Entonces, no hay bien, no hay mal, y puedo ser y hacer lo que quiera, porque eso es lo más fantástico, que puedes ser y hacer lo que quieras. Entonces te deja de importar y te permite trabajar mucho más rápido en tu interior, te permite conocerte mucho más rápido, te permite permitirte hacer cosas que por ahí están vistas como incorrectas para los pensamientos de alguien más. Que tu mente sea, que en tu mente existas solo vos, o sea, que no esté contaminada por alguien más, por la forma de alguien más de pensar, de ver la vida. Y esto es lo que hoy quería compartir. Quizás las redes sociales están yendo un poquito al carajo con la cantidad de información que te dan, como que hay que hacer las cosas, como hay que vivir. Yo hoy en día me estoy dando cuenta, o sea, se están yendo un montón de seguidores de este canal y por un lado me di cuenta que me afectó, pero ahora entiendo, y es que no, está súper bien, o sea, mi canal de YouTube está cambiando un montón, yo no soy la misma persona que lo empezó, no hago el mismo contenido que hacía cuando empecé con los videos en español, pero estoy haciendo los mismos tipos de videos que inicié en YouTube y dejé porque tenía miedo que no sea suficiente. Y ahí está, las dudas, el autosabotaje, la falta de autoestima. Se presentó, lo observo, le agradezco y sigo con mi vida. Ahí está, acá es donde entra la indiferencia y que me deje de importar, me permite hacer lo que quiero hacer porque me nace hacerlo. Soy lo que soy. Deseo que te haya ayudado este video. Gracias por estar. La verdad es que te aprecio un montón de corazón. Te envío un abrazo enorme. ¡Mua!